Buenos días. Hola, buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Que, bueno, habemos solo uno de momento. Demos chance a que unos 5 minutos a ver si se une alguien más y si no empezamos. Sí, claro.
Listo, empezamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla bien? Confirma, por favor. Sí, claro, sí se ve todo bien. Sí, todo bien. Ok, Ujú. entonces damos inicio. Sí. Bueno, mi nombre es Alexis Rodríguez. Yo soy tutor en este curso de estructuras de datos y voy a hacer la presentación de árboles y árboles binarios de búsqueda. Ok, continuar. Bueno, ¿qué es un árbol? Es una estructura de datos jerárquica para organizar y gestionar información que permite realizar búsquedas diferentes. Y al lado derecho podemos observar lo que es la estructura de un árbol. Eh, vemos que tiene una raíz y después tienen los nodos, hojas. Los nodos y las hojas. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Eh, bueno, tenemos lo que son los tipos de nodos, que son esos circulitos o esos elementos que forman parte del árbol, ¿verdad? Entonces el nodo es un elemento que compone el árbol. Entonces ahí cualquiera de estos que están en el gráfica es un nodo. Después, el nodo, sabemos que, perdón, todo árbol tiene un nodo que es la raíz. Entonces es el nodo principal, digamos, de donde nace el árbol y, como les dije, solo se puede tener una raíz. Entonces, por ejemplo, acá en la ilustración, perdón, vemos que hay un nodo raíz que es con el valor, la letra A. Luego tenemos lo que son los nodos rama, son los nodos que están debajo de la raíz y que tienen al menos un hijo, ¿no? Entonces, son los celestes los que vemos en la ilustración. Y luego tenemos los nodos hoja, que son los nodos que están debajo de la raíz y no tienen hijos, ¿no? Entonces, la diferencia de un nodo rama y un nodo hoja es que tengan hijos o no, a determinar si es una hoja o es una rama. Bueno, ahí cualquier cosa, cualquier duda, me interrumpen, no hay ningún problema y ahí les aclaro las dudas que tengan. Ok, continuamos. Luego, después de los tipos de nodo, también tenemos un poquito más, que son los nodos padres. Tiene uno o más nodos conectados en un nivel inferior, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo abajo a la izquierda, vemos que A es padre de B y de C. Y el nodo hijo que está conectado a un nodo a un nivel superior, ¿verdad? Entonces, que el B y el C son son nodos hijos de A. También tenemos los hermanos, que son nodos que comparten el mismo nodo padre. Entonces, eso es, digamos, un poquillo de lo normal que uno se encuentra en la literatura cuando habla de nodos, de árboles, perdón. Niveles y altura. Nivel es la posición o profundidad de un nodo dentro del árbol. Entonces se determina por el número de conexiones desde la raíz hasta el nodo. La raíz está en el nivel 1. Entonces vemos en este árbol de ejemplo, tiene A y él tiene los hijos B y C. Entonces A queda en nivel 1. Los hijos están al nivel 2. Y cada vez que yo voy como hacia abajo, o tengo otro hijo, ya voy aumentando el nivel. Entonces, por ejemplo, D está en el nivel 3. Y H, que es hijo de D, está en el nivel 4. Y después tenemos el concepto que la altura de un árbol es el nivel máximo el nivel máximo del árbol, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar siempre, para determinar la altura de un árbol, hay que ir a buscar cuál es el nodo que tiene mayor altura, o mayor nivel, perdón. Ok, listo. Entonces, para recapitular aquí, nivel, ¿verdad? Es dado, digamos, se da de acuerdo a la posición que ocupa el nodo en un árbol, y la altura es el máximo de altura, de nivel de un nodo en los árboles, ¿verdad? El que tenga el número máximo. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, en el nivel, en este árbol que está en la ilustración, podemos ver que la altura
es 4. Aunque haya un nodo que esté en el nivel 3, en el G, ¿verdad? Ese no se toma en cuenta, ¿verdad? Sino que se obtiene el máximo. Y es el número, es un nivel 4. Por lo tanto, la altura es 4. ¿Ok? Así seguimos. El peso de un árbol. Bueno, el peso del árbol es la cantidad total de nodos del árbol. Un árbol con solo la raíz tiene un peso de 1. Y entonces, en resumen, es un conteo de todos los nodos que tiene el árbol, ¿verdad? Entonces, pues, en este ejemplo vamos a ver que, bueno, que en nivel 1 hay 1, después en nivel 2 hay 2, nivel 3 hay 4 nodos y en el nivel 4 tenemos 9 nodos, ¿verdad? Entonces un total de 9 más 4 más 2 más 1 son, no, 9 no, perdón, son 8, conté mal. Entonces son 15 nodos. Entonces ese es el peso del árbol. Luego tenemos lo que es el grado de un árbol, que es el número máximo de hijos que tiene un árbol, ¿verdad? Entonces, digamos, dado la ilustración, podemos ver que el primer arbolito que está a la izquierda, el máximo número de hijos que tiene es de 2. Entonces es un árbol con grado 2. Y el árbol de la derecha, ven que en 2 ocasiones tiene 3 hijos, ¿verdad? El A tiene 3 hijos y el B también tiene 3 hijos. Entonces se puede decir que es un árbol con grado 3. Ok. Por aquí, ¿cómo vamos con esos conceptos? ¿Todo Todo bien, claro? profe. Todo Ok, de claro. acuerdo. Ok, me interrumpe, ¿verdad? Cualquier cosa. Sí, claro. Ok, y ahora sí, vamos a lo que es el árbol binario de búsqueda. Todo esto que les conté son conceptos que van a definir qué es un árbol binario de búsqueda. Entonces, un árbol binario de búsqueda, la diferencia o lo que hace que un árbol sea binario y de búsqueda es por 2 características principales. El grado del árbol es 2. ¿Qué significa esto? Que siempre voy a tener 2 hijos, ¿verdad? Es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Y es un árbol ordenado. ¿Qué significa ordenado? Bueno, que entonces siempre voy a ir cuando agrego un elemento o un nodo, siempre el menor lo agrego siempre al lado izquierdo, al nodo izquierdo, y el mayor se agrega al lado derecho, ¿verdad? Entonces cada vez que voy a ir agregando elementos a un árbol, empiezo a recorrerlo y comparo el valor del nodo con el valor que estoy agregando y decido si voy a agregarlo a la izquierda o a la derecha. Y el árbol se ordena solo. Entonces ahorita vemos un ejemplo de cómo sí, de una vez más bien vamos viendo cómo es, voy a echar para atrás, un ejemplo de cómo, digamos, se llena este árbol ordenado. Voy a poner aquí la aplicación. Ok, bien, están viendo aquí otra pantallita donde tengo unos circulitos, ¿verdad? Sí, claro. Ok, estos son los nodos. Estos son para que me quede aquí más fácil explicarles. Entonces vamos a ir a formar, digamos, el árbol que está en la presentación. Ok, el árbol, bueno, empieza en vacío, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, el primer elemento que se agrega acá es el número 8. Entonces, eso me convierte que el nodo raíz sea el número 8. Luego, posteriormente, el árbol tiene el hijo del 3 o el 10. Entonces, eso significa que aquí cualquiera de los dos puede entrar, pudo haber llegado, no importa cuál, el 3 o el 10, digamos que se toma el 10, entonces el árbol, ¿qué hago yo? Comparo en la raíz, ¿verdad? Me ubico en la raíz, comparo el 8 con el 10, el 10 con el 8, perdón, y el 10 es mayor, ¿verdad? Entonces le digo al árbol, perdón, al algoritmo que inserte al lado derecho
del nodo actual, que es el número 8, ¿verdad? O la raíz. Entonces lo que hago es indicarle que al número 8 agregue el nodo 10, por decirlo así, al lado derecho. Y luego va a llegar el número 3 y entonces yo comparo el 3 con el 8 y digo, este es menor, entonces tengo que agregarlo al lado izquierdo. Y como en el lado izquierdo no hay nada, entonces el hijo izquierdo de la raíz va a ser el número 3. Entonces esta es la forma como se va a ir llenando el árbol. Entonces después, bueno, resulta que llega el valor número 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, comparo el 8 con el 1 es menor, entonces tengo que ir al lado izquierdo. Como en el lado izquierdo ya yo tengo un nodo también, que es el valor del 3, entonces vuelvo a preguntar. ¿El 1 es mayor, es menor el 1 que el 3? Sí. Entonces voy a inserto. Y como no tengo ningún valor, en el 3 no tiene ningún valor, o no tiene un hijo al lado izquierdo, entonces agrego el 1 a ese lado. Ok, entonces así se va llenando el arbolito. Entonces después tenemos el número 6. Ok, comparo el número 6 con el 8, veo que es menor, ¿verdad? Entonces me voy al lado izquierdo, lo comparo con el 6, con el 3. El 6 es mayor que el 3, entonces tengo que ir al lado derecho. Y como no tengo ningún hijo al lado derecho del número 3, lo pongo como hijo derecho del número 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Entonces aquí tengo el 14, aquí tengo el 13. Ok, aquí el que sigue es el 14. Entonces, digamos, uno va a agregar el elemento 14. Otra vez lo compara con el número 8. Esto un poquito más para acá. Sí, así. Lo comparo con el número 8. El 14 es mayor que el 8, entonces voy a intentar agregarlo al lado derecho del 8. En el lado derecho del 8 tengo el 10, entonces otra vez pregunto, bueno, 14 lo comparo con el 10, es mayor, y entonces tengo que ir al lado derecho. Ahora ya sé que en el lado derecho no hay nada, entonces agrego ese 14 como hijo del 10. Ahora sí, llega el número 13. Lo comparo con el 8, como es mayor voy a la derecha, lo comparo con el 10, es mayor, voy a la derecha, y lo comparo con el 14. Es menor, entonces me toca ir a la izquierda. Entonces no, el 13 se agrega como hijo izquierdo del 14. Ok, y me faltan aquí más numeritos de la ilustración que está de ejemplo, que es el número 4 y el número 7. Entonces, 6, 4 y 7. Entonces, bueno, llega el número 7, por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Lo comparo con el número 8. Este es menor, entonces tengo que irme al lado izquierdo. Lo comparo con el número 3. Es mayor, tengo que irme al lado derecho. Y lo comparo con el 6. Este es mayor, entonces tengo que ir al lado derecho. Entonces el 7 es hijo del 6, al lado derecho. Y el 4, bueno, igual, se compara con el número 8. Este es menor, lo comparo con el 3, es mayor, entonces tengo que irme al 6. Se compara con el 6, este es menor y queda como hijo izquierdo del número 6. Ok, digamos, ese es el concepto de ordenado, ¿verdad? Es que yo voy agregándolo de forma ordenada. Que siempre los valores mayores estén al lado derecho, ¿verdad? Digamos, del padre, y los valores menores están al lado izquierdo. ¿Alguna pregunta por acá?
No, profe, todo claro. Ok, gracias. De acuerdo. Listo. Entonces continuamos con la presentación acá. Eso es un árbol binario de búsqueda. Ahora, el árbol binario de búsqueda tiene tres formas de hacer el recorrido. El primero es en preorden. ¿Qué significa en preorden? Que es una forma, bueno, la forma de recorrer el árbol en que primero lo que hago es ubicarme en el nodo actual, ¿verdad? Bueno, todos estos recorridos siempre hay que realizarlos empezando por la raíz, ¿verdad? Entonces, en la ilustración siempre vamos a empezar por el número 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que digamos, si vamos a hacer una impresión del árbol en recorrido preorden, digamos, vamos a ir a escribir los valores, ¿verdad? Entonces, si hacemos un recorrido preorden, siempre va a empezar por el nodo actual, luego voy recursivamente a la izquierda y luego a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un recorrido que es recursivo por los nodos y empezar por la raíz. Entonces yo llamo al algoritmo de recorrido en preorden y empiezo por la raíz. Entonces lo que él va a hacer ahí en ese caso, si se trata de imprimir en una pantallita o generar un string, es anotar el valor que yo tengo en el nodo. Entonces en este caso yo anotaría el número 8. Y luego le tengo que pegar el resultado de recorrer el árbol en el lado izquierdo. Y luego le concateno o le pego al lado el resultado de recorrer el árbol al lado derecho. Y ahí voy recursivamente. Entonces, ahora sí, vamos a también digamos, a hacer aquí sí, hacer una demostración, digamos, de lo que sería un recorrido preorden para este árbol que está aquí en pantalla. Entonces volvemos. Bueno, esto lo puedo poner acá. Más bien. Otra vez me equivoqué de pantalla. Se me hizo la presentación. Aquí. Ok, entonces veámoslo. Aquí en la presentación agregamos el resultado del recorrido. Entonces aquí vamos a hacer. Me equivoqué. Aquí. Perdón. Ahora sí. Aquí vamos a ir a recorrer el arbolito. Entonces, donde empezamos siempre por la raíz, ¿verdad? ¿Qué dice el algoritmo de preorden? Bueno, tengo que primero recuerdo este proceso del nodo actual. Entonces, digamos, en este caso vamos a ir formando un string. Entonces aquí escribo el 8. Después tengo que concatenarle lo que es el lado izquierdo, ¿verdad? Recursivamente y después el derecho. Entonces, ahora sí, ya escribimos el 8, vamos al lado izquierdo. Entonces vamos a sustituir este izquierdo por lo que me devuelva procesar el número 3, ¿verdad? El lado izquierdo, el hijo izquierdo del nodo 8. Entonces, igual, ¿qué hago aquí? Proceso otra vez, como es recursivo, anoto el 3 y voy y le concateno lo que yo tenga en mi izquierda y derecha de el nodo 3, obviamente. Entonces, entonces llamo al algoritmo otra vez y voy al lado izquierdo del número 3. Y en el lado izquierdo tengo el número 1, ¿verdad? Entonces, el nodo actual es el número 1, voy por el número 1, lo anoto y ahora sí, ya terminé, digamos, como el número 1 no tiene más hijos, ya el algoritmo no puede seguir avanzando recursivamente y entonces se vuelve digamos, hasta el número 3. Y del número 3, ahora sí, viajo al lado derecho del número 3, que es el número 6. Y aquí empiezo a procesar el número 6. ¿Qué me dice el recorrido preorden? Siempre el nodo actual, ¿verdad? Entonces anoto el número 6 y luego me voy y llamo otra vez al algoritmo con el hijo el lado izquierdo, que es el número 4. El número 4 es un nodo hoja
no tiene hijos, entonces, bueno, anoto el nodo actual, el valor del nodo actual. Y como no tiene hijos, entonces ya me puedo ir hacia el padre. Me devuelvo otra vez. Y del 4 me devuelvo al 6. Pero el 6 ya se procesó el nodo actual y ya se procesó el lado izquierdo. Entonces, lo que sigue es procesar el lado derecho del 6. ¿Verdad? Por lo tanto, anoto aquí el 7. Y el 7 es nodo hoja, entonces, listo, se devuelve. Digamos, no hay que procesar recursivamente más nodos y se devuelve, ¿verdad? Entonces, el string que forma, digamos, el llamar al algoritmo el recorrido preorden con el número 7 siempre va a ser 7. Para el 6 me va a devolver esta parte que es el 647. Para el 3 me devuelve toda esta parte de acá, 31647. Y ya me vuelvo hacia el número 8. El número 8 tiene la parte izquierda, pero no tiene le hace falta la parte derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, llamo al algoritmo recursivamente, pero al lado derecho. Entonces, bueno, otra vez, lo que va a hacer el lado derecho es ir y poner primero el 10. No tiene nada a la izquierda. Entonces, no hay ningún valor que anotar. Luego recorre el algoritmo, llamo al algoritmo otra vez para el nodo a la derecha. Y en este caso llego al 14. En el 14 tomo el valor del nodo actual. Lo anoto. Y luego llamo recursivamente a la izquierda y a la derecha. Entonces llamo a la izquierda, que es el valor del 13, el nodo actual, lo anoto. El 13 no tiene hijos a la izquierda ni a la derecha. Entonces termina ahí, se devuelve al 14 y el 14 completa que la parte del lado derecho. Y bueno, el 14 no tiene nada en el lado derecho. Se devuelve al 10 y se devuelve al 8, ¿verdad? Entonces el 13, el algoritmo de recorrido preorden del 13 me devuelve 13. En el 14 me devuelve el 14 y el 13. En el 10 me devuelve el 10, 14 y 13. Y para el 8 me devuelve, uy, este paréntesis se me quedó ahí. Me devuelve esta parte. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, sabiendo que el 3, 1, 6, 4 y 7 es la parte izquierda y el 10, 14, 13 es la parte derecha, ¿verdad? Entonces ven que digamos, este string que yo formé aquí o este texto es una concatenación del nodo actual, el número 8, con el resultado de recorrer el algoritmo con el número 3, perdón, al lado izquierdo, y después concateno con el lado derecho. Entonces esta es una forma sencilla, digamos, de usar el recorrido preorden, armando ese texto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien, profe. Aquí se entiende. ¿Sí se entiende? Excelente, que dicha. Ok, entonces, ok, aquí es claro, ¿verdad? Saber, digamos, qué es ubicarse en el nodo actual, ir a la izquierda, ir a la derecha, ¿verdad? Ok, entonces eso es el recorrido preorden. Vamos al recorrido in orden. La diferencia acá radica en qué hago primero, ¿verdad? Entonces, esto es igual que el anterior, solo que lo que primero que voy a ir a hacer es ir a recorrer el lado izquierdo. Y proceso el nodo actual después de procesar el lado izquierdo. Y después del nodo actual se recorre la parte derecha. Entonces, otra vez, si vamos a ir a procesar este árbol que está acá, en la imagen, que es el mismo que el anterior, vamos a hacer un recorrido en orden. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Bueno, nos ubicamos en el 8 y lo primero que tenemos que ir a hacer es llamarnos recursivamente, pero al lado izquierdo o al hijo de la izquierda. Entonces, me ubico en el 3. ¿Qué dice el algoritmo? Llame al lado izquierdo. O, sí, vaya al lado izquierdo. Y nos ubicamos otra vez al lado izquierdo del 3, que es el hijo izquierdo del 3, que es el número 1. Y el número 1 no tiene hijo a la izquierda, entonces ya el algoritmo no llega hasta ahí
Y entonces ahora sí podemos procesar el nodo actual, ¿verdad? Y entonces él lo que me va a devolver aquí es a anotar el 1. Y luego yo proceso el lado derecho del nodo 1, que no tiene nada, entonces no anoto aquí nada. Me devuelvo al 3 y proceso el nodo actual, ¿verdad? Porque lo primero, el 1 es la parte izquierda del 3. Y ahora sí, vengo por acá, en el core, estoy en el nodo 3, proceso el valor actual, anoto aquí el 3, y ahora sí, y después me voy al lado derecho del 3. En el lado derecho del 3 me encuentro con el valor 6. ¿Qué es lo que dice el algoritmo de recorrido en orden? Siempre primero a la izquierda, ¿verdad? Entonces, del 6 de una vez no anoto nada, sino que más bien voy al lado izquierdo. Y como él tiene un hijo al lado izquierdo, que es el 4, entonces igual proceso. El 4 no tiene hijos, ¿verdad? Entonces no tiene a la izquierda, entonces proceso el nodo actual y apunto el 4. Y luego voy a la derecha. No tiene nada a la derecha el 4, entonces queda ahí. Me devuelvo al 6. Ya procesó su lado izquierdo. Ahora voy por el nodo actual. Entonces anoto aquí el 6. Concateno el valor del 6. Y luego recorro la parte derecha. En la parte derecha llego al 7. El 7 no tiene hijo a la izquierda, entonces no hago nada. El nodo actual es el 7. Anoto el 7. No tiene hijo a la derecha, entonces no hago nada y me devuelvo. El 6 ya está procesado la parte derecha, ¿verdad? Entonces también voy para arriba. Y el 3 ya está procesada la parte derecha, por lo que me voy para arriba. Y llego al 8. Entonces, en resumen, este 3, 4, 6, perdón, este 1, 3, 4, 6, 4, 6 y, ay, perdón, no noté aquí el 7. Ahora sí. 1, 3, 4, 6, 7 es el resultado de procesar el árbol, el subárbol, por decirlo así, la parte izquierda del 8, o sea, del 3 para abajo, ¿verdad? El recorrido en orden. Esta es la parte izquierda del arbolito del 3 y esta es la parte derecha, que es otro árbol, que es en recorrido orden también, que es el 4, 6, 7. Entonces, el resultado de procesar el 6 en recorrido in orden es 4, 6, 7. Y el resultado de procesar el 3 es 1, 3, 4, 6, 7. Y así, terminemos con la parte del 8, ¿verdad? Esta es la parte izquierda del 8. ¿Okay? Ya me volví, ya está procesado el lado izquierdo y entonces anoto el nodo actual. ¿Okay? Luego de anotar el nodo actual, voy y proceso el lado derecho. Y el lado derecho es el arbolito que tiene el 10, el 14 y el 13. ¿Okay? Entonces, proceso el lado derecho. Voy y me ubico, llamo el algoritmo recursivamente otra vez, pero al lado derecho. En el lado derecho tenemos al 10, ¿verdad? Y no tiene nada en la izquierda, por lo que no se nota nada. Luego proceso el valor actual, que es el número 10. Entonces, proceso el valor actual, número 10, y luego voy recursivamente al lado derecho. En el lado derecho otra vez llego al 14 y lo primero que tengo que ir a hacer al procesar el 14 es otra vez ir al lado izquierdo. En el lado izquierdo me encuentro el nodo 13, ¿verdad? Entonces no tiene hijos a la izquierda, no hay nada que anotar. Proceso el nodo actual, que es un 13. Y luego reviso si tiene hijos a la derecha, no hay nada que llamar, ¿verdad? El 13 no tiene ningún hijo a la derecha, entonces sigo, digamos, no anoto nada y me devuelvo, ¿verdad? El 13 está ya procesado, me devuelvo al 14, ¿verdad? Estoy con, la función está en el nodo 14. Ya procesé el lado izquierdo del 14, ahora sigue el nodo actual, ¿verdad? Entonces anoto el 14 aquí
Y luego llamo a la parte derecha del 14. Como el 14 no tiene hijos a la derecha, entonces el algoritmo termina ahí. Entonces, listo. Llego al 14, me devuelvo al 10 y me devuelvo al 8. Y termina el algoritmo. Ya recorrió la parte izquierda del 8, recorrió el nodo actual, que es el 8, y recorrió la derecha del 8. Entonces, si revisamos el resultado de recorrer la parte derecha del 8, es esto que está acá. Estoy marcando que es el 10, el 13 y el 14. La parte, y si vemos cuál es el resultado de recorrer el árbol, o el árbol, digamos el subárbol con el 10, es el 10, 13, 14. El resultado de recorrer en recorrido in orden, el 14 es 13, 14. Y este es el resultado. Ya en total, ven, aquí está la raíz, el 8. Ven, aquí está el resultado de la parte izquierda y aquí el resultado de la parte derecha. Ok, dudas por acá. Y ven, el recorrido en orden es para nosotros, para los humanos, es el recorrido, el resultado es el que nos da el recorrido en orden, ¿verdad? Lógicamente, digamos por decirlo así. Entonces ven, si ustedes ven acá, todo esto queda ordenado. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Va incremental. Ok, ese es el recorrido in orden. Y por último, tenemos el recorrido posorden. Un momentito para tomar un poquito de agua. Listo. Ok, el recorrido post-orden. Igual que los anteriores, solo que cambia la forma en que cuál es el nodo que se procesa primero, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer en el recorrido post-orden es recorrer el lado izquierdo, luego se recorre el lado derecho y por último se procesa el nodo, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, hagamos otra vez el ejercicio acá. Vamos a empezar por el lado, por la raíz. Como siempre, todo hay que empezarlo por la raíz del árbol. Empezamos el recorrido por el número 8 y bueno, aquí lo que dice es recorre a la izquierda recursivamente, luego a la derecha y luego llego al nodo actual. Entonces, voy al número 8, voy a la izquierda, llego al número 3, voy a la izquierda otra vez y me encuentro con el 1 que no tiene ni izquierda ni derecha. Entonces, anoto aquí el 1. Ok, luego me devuelvo, como ya procesé el 1, me devuelvo al 3. Y lo que me dice el 3 es, después de procesar la izquierda, procesa la derecha. Entonces voy hacia la derecha del 3, es el número 6. Y el número 6, lo primero que tengo que hacer es ir a la izquierda. Voy hacia el 4. Voy hacia el 4 no tiene hijos, ¿verdad? Entonces no tengo nada a la izquierda, no tengo nada a la derecha. Y entonces ya puedo procesar el nodo actual. Y entonces anoto aquí el 4. Luego me vuelvo hacia el 6. Ya hice la parte izquierda del 6, me toca la parte derecha. Voy hacia el 7. Como es una hoja, aquí anoto aquí el 7, ya no tiene izquierda derecha. Y me devuelvo hacia el 6. Y como el 6 ya procesó su lado izquierdo, que es el 4, y ya procesó su lado derecho, que es el 7, entonces pongo el valor del nodo. Bueno, aquí para explicar un poquito mejor, ¿verdad? Siempre es primero izquierda,
más derecha, por decirlo así, cuando uno recorre, más nodo. Esa es la forma, ¿verdad? Entonces ven, si voy en el lado 6, la parte izquierda es el 4, la parte derecha es el 7 y luego el nodo. Y ese es el string que forma el recorrido post-orden para el 6. Para el número 3, ya terminé con el 6, ¿verdad? Es la parte derecha del número 3. Y entonces ahora sí, ya puedo agregar el número 3, que es el nodo. Entonces, otra vez, del 3, primero vamos a ver el lado izquierdo, que es el 1 únicamente. Luego tenemos el lado derecho, que es el número, que son el 4, 7 y 6. Y luego tenemos el nodo, que es el número 3. Ahora sí, nos devolvemos hacia, ya el 3 se procesó, ¿verdad? El 3 era la parte derecha del 8. Perdón, la parte izquierda del 8. Y lo que sigue, ¿verdad? Luego de la parte izquierda es ir a la parte derecha. Mira, aquí se me fue este último. Se recorre a la derecha recursivamente y por último el nodo actual. Eso fue seguro que les cambié el orden y no cambié esa palabrilla. Ok, ahora sí. Íbamos por el lado derecho del número 8. Ok, llamo el algoritmo igual, ¿verdad? El algoritmo por el número 10, ¿qué hace? Primero ir al lado izquierdo, no tiene nada, y luego se va hacia el lado derecho. Entonces, me voy al lado derecho del 10 y caigo en el 14. Voy al lado izquierdo del 14, si hay algo, ¿verdad? Entonces caigo en el 13. Y otra vez, el 13 no tiene el lado izquierdo, no tiene el lado derecho, y el nodo actual, entonces sería un 13. Luego, ok, me vuelvo al 14, ya procesé su lado izquierdo, no tengo hijos a la derecha, y entonces no hay nada que agregar ahí. Y por último, llego anoto el valor del nodo actual, proceso el 14. Luego el 14 está listo. Me vuelvo al lado, el 14 era al lado derecho del nodo 10, ¿verdad? Entonces, el 10 ya procesé a la izquierda, ya procesé a la derecha, proceso el nodo actual y listo. Luego, entonces el algoritmo recursivo se devuelve el llamado, bueno, o finaliza. Y el lado 10 era la parte derecha del número 8. Como ya tengo la parte izquierda, que es todo esto de aquí, y el lado derecho, que es todo esto de acá, lo que sigue es el nodo actual, que es el número 8. Entonces, ese es el resultado de recorrer el árbol en recorrido post-orden. Aquí en este caso, vean dónde queda el 8, al final, la raíz, ¿verdad? Donde empiezo. Que es lo que dice esto, ¿verdad? Izquierda, derecha y nodo actual. El recorrido en orden, el 8, digamos que queda en el medio, ¿verdad? Primero queda la parte izquierda, luego la derecha y por último la raíz. Y el recorrido preorden, ven que queda primero el nodo, luego su parte izquierda y luego su parte derecha. Ok, todo claro con el recorrido, con los recorridos, ¿verdad? Son esos 3 recorridos. Sí, claro, no Excelente, hay problema, no hay dudas. excelente. Y ahora sí, lo que sigue es ya un poquito más interesante sobre los árboles binarios de búsqueda. Y es el método agregar, ¿verdad? Bueno, ya les comenté un poquito, ¿verdad? Cuando empezaba, cuando les
enseñé cómo se fue llenando el arbolito del ejemplo. El agregar, bueno, y ¿cuáles son las reglas para agregar en un árbol de binario de búsqueda? El método para insertar tiene que agregar el valor en la posición correcta, ¿verdad? Para que el árbol se mantenga ordenado, ¿verdad? Entonces, sí, siempre es esto de ir a buscar si a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? A la derecha lo mayor y a la izquierda lo menor, ¿verdad? Eso es lo básico para mantener el árbol ordenado. Entonces, bueno, empezar por la raíz, obviamente. Eh, si el nodo está vacío, entonces agrego el valor ahí, se convierte en el nuevo nodo y listo. Si no, ¿verdad? Entonces tengo que comparar y si es menor, entonces llamo al mismo algoritmo de insertar, pero en el lado izquierdo. Y si no, si es mayor, ¿verdad? Si el valor a insertar es mayor que el nodo actual, entonces inserto recursivamente en el lado derecho. Entonces, como hicimos, ahora sí, fue el ejercicio que hicimos acá, ¿verdad? De ir llenándolo poco a poco. ¿Dudas con esto? ¿O quieren o pasamos con el siguiente tema? Es que sí, ya vimos cómo se agregaba, ¿verdad? Entonces, no sé si está claro el tema para seguir con lo que es el eliminar. Sí, está claro. El agregar está claro. Ok, excelente, gracias. Entonces, sí, continuamos con eliminar. Y ahora sí, vamos a entrar. Este es el eliminar en el tema de los árboles. Es como el algoritmo más complicado o un poquito más complejo, ¿verdad? Pero nada más es saber las reglas y ya después de esto, entender toda la teoría que vimos ahorita y ya esto sale sencillo. Eh, bueno, el eliminar. El método para eliminar es más complejo y, bueno, igual que lo anterior, ¿verdad? Tenemos dos reglas para que un árbol sea un árbol binario de búsqueda, ¿verdad? Eh, la número uno era que tuviera un grado de 2, ¿verdad? Entonces siempre, ¿verdad? Siempre vamos a tener dos hijos, ¿verdad? O como máximo dos, ¿verdad? Puede ser que tenga uno o puede no tener hijos, ¿verdad? Pero máximo dos, ¿verdad? El de la izquierda y el de la derecha. No hay nada más. Y el otro tema era que estuviera ordenado, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo hacemos para que el árbol se mantenga ordenado? Cuando eliminamos un nodo, ¿verdad? Y eliminar un nodo de un nodo que es la hoja, ¿verdad? Los que son los últimos, no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente se sustituye ese valor por un nulo, ¿verdad? Se quita del arbolito. Pero si yo sustituyo, elimino, no sé, el nodo que está en el medio, ¿cómo hago para mantener ese orden? O la raíz, incluso, ¿verdad? Si elimino la raíz, ¿cómo hago para que el árbol siga ordenado? Entonces, bueno, eso es lo que me explica el método de eliminar. Entonces, las reglas es ubicar el nodo con el valor que quiero eliminar. Si el nodo es una hoja, elimino el nodo sustituyéndolo por nulo, ¿verdad? Entonces, si es una hoja, ¿verdad? Una hoja es no tengo hijos. Me ubico ahí, voy a ir recorriendo el árbol hasta ubicar el valor que quiero eliminar y lo sustituyo, lo elimino, ¿verdad? En, en programación lo sustituyo por nulo. Luego, si el nodo tiene un hijo, si solo tiene un hijo, ¿verdad? Aquí es solo uno, reemplazo el valor del nodo por el valor del hijo y elimino el hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir al arbolito de una vez. Entonces, acá. Ok, bueno, el primer caso, cuando ubicar el nodo con el que quiero eliminar. Entonces, aquí vamos a asumir en este ejemplo, vamos a ir a eliminar el número 13, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero? Bueno, empiezo por la raíz siempre, llamo al método eliminar, comparo el 13 con el 8, no es lo que quiero eliminar, entonces, ¿qué hago? El 13 es mayor que el 8, ¿verdad? Entonces, esa regla del agregar, ¿verdad? Siempre
del árbol binario de búsqueda siempre siempre está ahí intrínseca, por decirlo así, ¿verdad? Como no es el 8 y lo que yo busco eliminar es un número mayor, tengo que irme al lado derecho. Entonces, bueno, llamo al lado derecho. Entonces, y entonces, bueno, busco el 13, busco eliminar el 13 en el 10, en el nodo con el 10. Como el 13, bueno, el 10 no es el 13, ¿verdad? Valga la redundancia. Es un número mayor, entonces tengo que ir allá a eliminar el 13 en el lado derecho del 10 y caigo en el 14. Comparo el 13 no es el 14 no es el valor que quiero eliminar, ¿verdad? Es el 13. Y entonces tengo que ir al lado izquierdo, ¿verdad? Porque en este caso el 13 es menor que el 14. Entonces tengo que llamar a eliminar en el lado izquierdo del 14, en el hijo izquierdo del 14. Ahora sí, llegué al número 13. Entonces, aquí ya me ubiqué en el nodo que quiero eliminar. Ahora sí, me toca ver qué hago. En este caso, como es una hoja, simplemente se elimina, ¿verdad? Entonces, por acá, listo. No pasó nada, ¿verdad? Entonces, devuelvo nulo, digamos, por decirlo así, y le digo que, eso sí, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? De decirle que al 14, al que elijo del lado izquierdo ya no es nulo, ¿verdad? Que apunta a nada. O sea, ya no tiene un hijo al lado izquierdo, ¿verdad? Eso es, ese es el caso sencillo. Ubicar el nodo y como no tiene hijos, lo elimino. Y el padre obviamente ya no tiene que apuntar a ese hijo. Ok, por ahí está bien. Ahora sí, vamos con otro ejemplo, ¿verdad? Es si el nodo tiene un hijo. Entonces, en este caso, busquemos un nodo que tenga un hijo. Em, este sería el número 10. O pongamos, sumamos que no está el 13. Perdón, que no habíamos borrado el 13. Y ahora sí, está otra vez ahí. Y tratemos de borrar el 14, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ubicarnos, ¿verdad? Empiezo por el 8. Voy a la derecha, voy al 10, voy a la derecha y me encuentro el 14. Pero ven, el 14 tiene el hijo, a la izquierda tiene el número 13, ¿verdad? Ojo, solo tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué dice el algoritmo? Bueno, si el nodo tiene un hijo, reemplazo el valor del nodo por el valor del hijo y elimino el hijo. Entonces es poner ese 13 aquí y eliminar esto de acá. ¿Ven? Entonces, así elimino ese nodo, el número 14. El 3, el hijo, sustituye al padre. Eso es lo que se hace. No importa si es a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Si, por ejemplo, bueno, no, un 13 no sirve aquí. Si el árbol estuviera así y yo lo que quiero eliminar es el 13, entonces, bueno, me ubico, empiezo por la raíz, 8, luego bajo a la derecha, 10, bajo al 13, me encuentro con el 13, tiene un hijo, y entonces otra vez hago lo mismo que dice el algoritmo. No cambia nada si es hijo izquierdo o derecho, pero solo es uno, ¿verdad? Esa es la importancia. Eh, Pongo el 17 aquí arriba, lo sustituyo y elimino al hijo. En este caso es un hijo a la derecha. Y así quedaría el árbol. Ok, aquí en un 13. Así estaba originalmente, ¿verdad? Ahora sí, vamos al caso más complicado. ¿Qué pasa cuando el nodo que quiero borrar tiene dos hijos? En este caso, el algoritmo, hay dos formas, tiene dos formas de resolverlo, digamos, bueno, sí, dos formas, digamos. Es que
reemplazo el nodo por el predecesor o el sucesor, haciendo un recorrido in orden, y luego se elimina el predecesor o sucesor. Entonces, ahora sí, aquí adquiere importancia un poquito lo del recorrido in orden. Acá está el recorrido en orden. Recuérdense que este predecesor, sucesor, ven que aquí queda como, para nosotros, para las personas, queda humanamente ordenado, por decirlo así, ¿verdad? O lógicamente ordenado. Entonces es buscar cuando uno está pensando en esta parte, es ir a buscar en el recorrido en orden, ir a buscar el predecesor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el predecesor? ¿El predecesor o el sucesor? Entonces, muy sencillo, ¿verdad? O sea, sí, hay que hacer un recorrido en orden. ¿Y qué significa esto, verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el número 3, ¿verdad? Si escojo el predecesor, ¿verdad? Aquí está muy fácil, ¿verdad? Porque es bajar hacia el 1 y listo, no tengo más cositas, ¿verdad? Adelante. Y ese es el predecesor lógicamente, ¿verdad? Y aplico lo del algoritmo, ¿verdad? Entonces aquí es como sustituir el 1 por el 3, ¿verdad? Entonces este 1, si lo que quiero eliminar es el 3 y mi algoritmo lo programé para que se sustituya con el predecesor, entonces esto es paso el 1 en lugar del 3 y listo. Y, y se elimina el 3. Perdón, se elimina el lado izquierdo. Y ven que esto sigue manteniendo el orden. Porque todos los números que están a la derecha del 1 son mayores, ¿verdad? Esa es una forma. O, o el algoritmo, ¿verdad? Esto ya cada quien escoge cómo lo quiere desarrollar, si con el predecesor o con el sucesor. Los dos dan igual, porque en ambos casos usted se puede encontrar con un predecesor con más hijos o un sucesor con más hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Siempre tengo que ir a hacer el recorrido en orden. Entonces, si en el caso de aquí, ¿cómo era? Ajá, así está bien el árbol. Entonces, bueno, y para mostrarles lo que decía el algoritmo, si el nodo tiene 2 hijos, reemplazo el valor del nodo actual por el valor del predecesor o sucesor y luego llamo al algoritmo recursivamente para eliminar el predecesor o sucesor, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, si en este caso, queremos eliminar otra vez el número 3 y nuestro algoritmo es desarrollado pero con el sucesor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar por el 8, ¿verdad? El 8 no es el número que quiero eliminar, por lo tanto tengo que irme al lado izquierdo porque el número que quiero eliminar es menor. Me ubico en el 3. El 3 es el número que quiero eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Bueno, en este caso es sucesor. ¿Qué dice? Tomo el valor del sucesor en recorrido en orden y luego elimino el predecesor o sucesor. ¿Cuál es el sucesor del número del 3? Perdón. No es el 6, ¿verdad? Porque tengo que hacer recorrido en orden. ¿Qué decía el recorrido en orden? Es primero la izquierda, ¿verdad? Entonces, llamo al 6, tengo que seguir bajando hasta la izquierda y me encuentro con el 4. Y ya ahora sí, como el 4 no tiene hijos a la izquierda, proceso el 4. Y entonces el 4 es el que sigue, ¿verdad? No hace falta viajar a la derecha. No hay que completar el recorrido, por decirlo así. Entonces, llego hasta el 4, es el sucesor, lógicamente. Y entonces cambio el 4 y lo pongo acá en donde está el valor del 3.
Le pongo 4. Y elimino el 4. Esta flechita se me... Y listo. Entonces, si ven el arbolito, sigue manteniéndose ordenado y binario. Otra vez, en este caso, hagamos un ejemplo del sucesor, pero el número que quiero eliminar es el 6, ¿verdad? Llegamos al número 8. Agarramos para la izquierda porque el 6 es menor que 8. 6 es mayor que 3. Vamos para la derecha. Voy con el 6. Este es el número que quiero eliminar. Y como tiene 2 hijos, lo que me dice el algoritmo es, bueno, en este caso es sucesor. Obtenemos el sucesor, que es el 7. Lo ponemos aquí. Y llamamos a eliminar en el sucesor, ¿verdad? Digamos, en el sucesor, ¿verdad? Que es el lado derecho. Y aquí, entonces, como ya este no tiene, es un nodo hoja, no tiene hijos, se elimina fácilmente. Ya vamos a eliminar el 7, obviamente, ¿verdad? Y entonces quedaría así. ¿Ven? Este es digamos, el resultado en este árbol, eliminar el número 6. Y ven que sigue manteniendo el orden, ¿verdad? Porque el 4 es menor que el 7, entonces está bien que esté al lado izquierdo. El 7 sigue siendo, es mayor que el 3, entonces está al lado derecho, está correctamente ordenado y todo quedó bien. Ahora sí, el ejemplo más... Ay no, me olvidé más, era así el árbol. El ejemplo aquí tal vez más complicadillo, pero, o sea, ya teniendo esto bien, las reglas bien claras y y programado recursivamente, el 8 es igual que borrar el 6 o eliminar el 3. Y es que borremos aquí el 8. Entonces empezamos por la raíz, ¿verdad? Llamamos al método eliminar con el 8 y mira, este es el número que sí tengo que eliminar. Como mi algoritmo está implementado para que elimine se vaya por el sucesor en recorrido in orden, busco el sucesor en toda esta parte que es la del 10, 14, 13, que en este caso es el 10. Entonces modifico acá 10 y llamo al algoritmo para eliminar el 10 en este arbolito, ¿verdad? O sea, me voy aquí recursivamente por el lado derecho. Llamo al eliminar en el número 10. Entonces me ubico aquí. Este es el número eliminar 10. ¿Sí? Este es el número que quiero eliminar. Como él tiene un hijo, ¿qué es lo que hay que hacer en el algoritmo? Sustituir el nodo. En este caso, 10, 14, 13, ajá. Es cambiar, en este caso es una sustitución no de valor, ¿verdad? Es como más bien agarrar toda esta parte y ponerla aquí, ¿verdad? Eso es lo que haríamos. Entonces, para que se traigan todos los hijos que él tiene. En este caso tiene un hijo, ¿verdad? Entonces aquí este 10, me ubico aquí, es el número que quiero eliminar. Entonces lo que hago es, cambio el puntero, esta flechita de acá, lo pongo a apuntar para acá. Ese es y se elimina el 10. Ese es realmente lo que hay que hacer acá. No es un reemplazo de valor, ¿verdad? Sino simplemente es un cambio de puntero. Brincarme a ese nivel
que quiero eliminar cuando es un hijo, cuando tengo un hijo. Entonces, aquí en el 10, ven, ya queda apuntando al lado derecho al 14. Y el árbol se mantiene ordenado. Ok, sí. Sí, aquí es un cambio de puntero, no un cambio de valor. Siempre tengan ese cuidado porque si no se les puede quedar botado el 13, ¿verdad? Si yo hubiera agarrado acá vamos a devolver. Si yo hubiera agarrado aquí el 14 y digamos, si copio el valor aquí en este nodo, pero dejo este nodo y después elimino acá, este me quedó aquí, este valor quedó guindando, digamos, quedó solo y lo perdí, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado de hacer lo que gráficamente estoy haciendo acá, ¿verdad? Que es sustituirlo así, ¿verdad? Agarrarlo todo y sustituirlo así. O es igual, ¿verdad? Agarrar el puntero que estaba apuntando al nodo que voy a eliminar y ponerlo a apuntar al hijo, ¿verdad? Este es el caso en que solo tiene un hijo, ¿verdad? Entonces es así. ¿Ven? Y así el árbol ya queda ordenado y ese 13 no quedó guindando, por decirlo así, o perdido. Ok, eso es eliminar. Ven, esos son los escenarios posibles. Y yo creo que con eliminar estamos, digamos, esas son las operaciones básicas que ocupan, ¿verdad? Para poder desarrollar el proyecto y es lo básico de un árbol. Acá están los conceptos, ¿verdad? Recordar los conceptos, pero son muy sencillos. Y aquí nada más el tema este de que siempre mantenerlo ordenado, saber el tema de los recorridos, ¿verdad? ¿Cuál es? In orden, posorden y preorden. Bueno, en preorden, inorden y posorden, así en la forma, en el orden que lo vimos. Luego lo del agregar y el eliminar, que siempre las reglas es mantener el árbol ordenado y binario, ¿verdad? O sea, siempre solo permitido máximo 2 hijos. Pero cuando uno desarrolla el nodo, digamos, la clase nodo, de ya esa restricción queda implícita, ¿verdad? Solo poniéndole que tiene hijo izquierda y un hijo a la derecha. Ok, y eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Si no, estaríamos. No, claro, profesor. Ok, excelente. Entonces, bueno, les deseo mucha suerte y éxitos en el curso. Les vaya muy bien con que solo falta esto, ¿verdad? Bueno, el proyecto número 3, que es con este tema. Y de igual forma estamos a la orden para cualquier consulta. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Que pase buen día. Buen día.